Profeta 3 presenta Seminario Daniel. Saludamos a nuestros youtubers. Oremos. Padre nuestro, bendícenos con el conocimiento de esta lección y danos tu espíritu para su comprensión. En el nombre de Jesús. Amén. Al comenzar la segunda parte de la lección 10, resaltaremos rasgos de la personalidad del cuerno pequeño. Pregunta número 5. ¿Qué nuevo elemento surge en la visión de Daniel y qué hace? Daniel capítulo 8, versículo 9 al 12 y versículos 23 al 25. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra, y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aún no por mano humana. La misma expresión de Daniel, capítulo 7, versículo 8, aparece aquí en el capítulo 8, versículo 9. Cuerno pequeño. En este momento, necesitamos hacer una observación fundamental. En el capítulo 2 de Daniel, cada imperio fue representado por un metal, con una variante en el cuarto imperio. Las piernas eran de hierro, Roma imperial, y los pies de hierro y barro, de donde surge la Roma papal. Cuando llegamos al capítulo 7, aparecen 4 animales o bestias, una para cada imperio, pero nuevamente tenemos 10 cuernos y un cuerno pequeño. Así tenemos a Roma en sus dos fases, Roma imperial, pagana, y Roma papal, religiosa, quien actúa contra Dios y su pueblo. De hecho, Roma papal es la continuidad de Roma imperial, lo que puede ser verificado en el hecho de que el obispo de Roma se sienta en la silla del emperador y asume el título de Pontifex Maximus. Conserva los dioses romanos, los que se transforman en santos con nombres cristianizados. Mantiene la lengua latina para la versión oficial de las escrituras, Vulgata Latina, y en las celebraciones de las misas en latín. Algunos han cuestionado de qué parte del dominio griego, ahora dividido por los 4 generales, había surgido el cuerno pequeño. En este punto se hace necesaria una explicación. La expresión "de uno de los cuernos salió", Daniel capítulo 8 versículo 9, no está bien traducida en algunas versiones bíblicas. En el original hebreo está escrito así: "de uno de ellos", y no aparece la palabra cuernos. Esto quiere decir que el cuerno pequeño se origina de uno de los 4 vientos del cielo, sustantivo plural más próximo a Daniel capítulo 8 versículo 8, y no de uno de los cuernos. El texto bíblico informa 5 actividades que el poder del cuerno pequeño practica, quien es el mismo rey, de aspecto fiero y entendido en enigmas, de Daniel capítulo 8 versículo 23. Estas acciones pueden ser distinguidas en 2 direcciones: crecimiento horizontal, conquistas políticas, y crecimiento vertical, conquistas religiosas. Crecimiento horizontal, Roma imperial. A.
se extendió fuerte hacia el sur, el oriente y para la tierra gloriosa. Roma, una pequeña república fundada en el 753 a.C., comenzó su expansión en el 334 a.C., creciendo hacia el sur, al conquistar toda la península itálica y todas las islas del mar Mediterráneo. En el año 202 a.C. conquistó Cartago en África, al extremo sur del mundo conocido en aquel momento. En el año 168 a.C., Roma fue considerada imperio al conquistar la península griega, Macedonia, Asia Menor y Siria, lo que representa su crecimiento en dirección al oriente. Faltaba ahora el crecimiento en dirección al norte, o tierra gloriosa, que se encuentra en Daniel capítulo 8, versículo 9. Esta profecía se cumple cuando Roma imperial conquista la Galia, Britania y extiende sus límites por todo el continente. Crecimiento vertical, Roma papal. B. Creció hasta llegar a los ejércitos de los cielos y lanzó algunas estrellas por tierra. El ejército de los cielos y las estrellas, según la explicación del ángel a Daniel, representan los poderosos y el pueblo santo, es decir, el pueblo de Dios a quien el poder papal perseguiría. De acuerdo con el libro de Apocalipsis, fue el dragón, Satanás, quien engañó la tercera parte de las estrellas del cielo, mientras que el representante terrestre del dragón, el cuerno pequeño, que es el mismo poder de Apocalipsis 13, versículo 1 al 10, recibe del dragón mismo su poder, trono y gran autoridad, a fin de atacar las legiones terrestres del ejército de Dios, sus santos. Y esta guerra entre el bien y el mal comenzó en el cielo y se extendió a la tierra, y la llamamos conflicto cósmico, porque cada ser humano está íntimamente involucrado en ella. C. Se engrandeció hasta el príncipe del ejército y le arrebató el sacrificio diario, y el lugar de santuario fue tirado por tierra. ¿Quién es este príncipe del ejército? Esta misma expresión aparece en Josué, capítulo 5, versículos 13 al 15, en el contexto de la conquista de Canaán por Josué, después de la muerte de Moisés. El texto deja claro que Josué adoró este príncipe y éste no lo reprendió por este acto. Entonces no puede ser un ángel. ¿Por qué? Porque los ángeles de Dios no aceptan adoración. Otro detalle que llama la atención es que el príncipe dice: quita el zapato de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. Esta expresión aparece también en la Biblia, justamente cuando Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto. No hay dudas que el título príncipe del ejército o príncipe de los príncipes es una referencia a Jesucristo. El cuerno pequeño, Roma papal, quitó del príncipe Jesús el sacrificio diario, que podría ser mejor traducido como continuo. La expresión hebrea traducida como sacrificio diario o continuo en algunas versiones de la Biblia es tamid, que en el Antiguo Testamento es un término de la liturgia del santuario usado para referirse a todas las ceremonias realizadas en el patio y en el lugar santo del santuario durante el año. Por supuesto, todas estas ceremonias se referirían al perdón de los pecados y la salvación del pueblo. Pero, ¿cómo el sistema papal ataca estas prácticas? La Iglesia romana pretende ser el templo del nuevo pacto, negando la realidad de un santuario celestial, del cual el terrenal era una representación. Sus líderes espirituales son llamados sacerdotes, quienes reciben las confesiones del pueblo y realizan los sacrificios de la misa, disminuyendo el sacrificio único y perfecto de Cristo.
enseña que Cristo no es el único mediador o sumo sacerdote entre Dios y el hombre, sino también la Virgen María y los santos. Resumiendo, significa que el cuerno pequeño, Roma papal, quitó del príncipe Jesús la obra mediadora que realiza Cristo en el santuario celestial en favor del pecador, por una obra de la salvación humana. Daniel también afirma que el papado se levantaría contra el príncipe de los príncipes. Este levantar indica, que él trataría de ocupar el lugar de Cristo, hecho que fue advertido también por Pablo cuando escribió: este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Las doctrinas romanas de confesión, perdón de los pecados por medio del sacerdote, y la doctrina de la infalibilidad papal demuestran bien el cumplimiento de esta profecía. D. Echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y fue prosperado. Estudiamos en la lección pasada que la profecía hablaba de un ataque contra la ley de Dios. Destacamos en aquel estudio 3 alteraciones que el papado hizo en los 10 mandamientos. A. La exclusión del segundo mandamiento, que prohíbe adorar imágenes. B. La división del 10º mandamiento en 2 para mantener 10 mandamientos. Y C. El cambio del sábado por el domingo. Más allá de estos cambios, varias otras enseñanzas basadas solo en la tradición de la Iglesia han suplantado a la verdad de la palabra de Dios y mantienen a las personas en el cautiverio. En el cautiverio de la ignorancia con respecto a la voluntad de Dios. Como por ejemplo, orar por los muertos, las penitencias, indulgencias, bautismo infantil, doctrinas de la transubstanciación o transustanciación, entre otras. Pregunta número 6. ¿Hasta cuándo durarían los ataques del cuerno pequeño al pueblo de Dios y su ley? Daniel capítulo 8, versículo 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, de la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Después de 2300 tardes y mañanas, el santuario sería purificado. Como la purificación del santuario terrenal en los días del Antiguo Testamento representaba un juicio de vindicación del pueblo de Dios. Lo mismo sucedería al terminar este periodo. El cuerno pequeño sería destruido sin esfuerzo de manos humanas. Pregunta número 7. Cuando Daniel quiso saber el significado de la visión, ¿qué le respondió el ángel Gabriel? Daniel capítulo 8, versículos 16 al 19. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Las expresiones tiempo del fin y tiempo determinado del fin muestran que ciertas profecías del libro de Daniel se aplican exclusivamente a nuestros días. Por esto es importante estudiar y comprender cada profecía del libro de Daniel, pues están
dadas para nuestros días. Pregunta número 8. El ángel explicó algunos elementos de la visión, como la identidad de los animales, pero ¿cuál es la parte que Daniel no entendió? Daniel, capítulo 8, versículos 26 y 27. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. La visión de las tardes y mañanas en estos versículos es la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Al terminar este periodo de tiempo, el santuario sería purificado y la acción del cuerno pequeño sería frenada. Por esto, el interés de Daniel en comprender el tema. En nuestro próximo estudio, veremos con detalles esta profecía y descubriremos que, finalmente, el pueblo de Dios saldrá victorioso. Oremos. Gracias le damos, Señor, por la comprensión de esta lección. En el nombre de Jesús. Amén.